Hola, muy buenos días tengan todos ustedes en este día inhábil para algunos. Bueno, pues como todos los que están acompañándonos hoy y que nos hacen el favor de acompañarnos ya son personas conocidas para MR Global, para Janine y para todos nosotros, pues no les voy a presentar a el ponente del día de hoy, sobre todo que va a hablar de un tema muy interesante que es reglamento interno de trabajo. Te comparto que este mismo link va a servir para la próxima semana, que es Código de Ética, a nuestros martes ya tradicionales a las 11 de la mañana. Te dejo todos los micrófonos, Janine, son todos tuyos para que aprovechemos estos minutitos de formación. Gracias, Vero. Buenos días a todos. Gracias nuevamente a todos los que me acompañan cada martes. Y como bien decía Vero, aún siendo un día festivo, pues están tomando este tiempo para acompañarnos y aprender un poco más. Bien, hoy vamos a hablar del reglamento interno de trabajo. ¿Qué es y qué debe contener? ¿Por qué elegí este tema? ¿Por qué he estado hablando de los temas anteriores? Hay una razón simple. Estamos en tiempos de cambio en materia laboral, en materia de relaciones laborales, y más que nunca siento, creo, que las áreas de gestión de talento, de capital humano, debemos de enfocarnos en cómo deben ser y cómo se deben dar esas relaciones entre patrón y colaboradores. Y esto se me hace muy importante, que a veces no damos importancia, que cumplimos con los requisitos mínimos de ley para evitar ser sancionados y que la tenemos muchas veces como el as bajo la manga para que en caso de que algún colaborador caiga en alguno de los elementos que contiene el reglamento, podamos proceder. Yo creo que al contrario, el reglamento debe ser conocido, debe ser comprendido y debe ser vivido por cada una de las partes, porque su importancia, y por eso está en la Ley Federal del Trabajo y por eso vamos a hablar el día de hoy, debe radicar en ayudarnos a construir una cultura organizacional más fuerte y más sólida, junto con el código de ética, que es el que vamos a hablar la próxima semana. Y si yo creo que nos tomamos en las áreas de capital humano ese tiempo para hablar de estos temas en nuestras empresas, creo que pudiésemos clarificar y creo que pudiésemos establecer lazos más estrechos de cooperación, de compromiso y de entender cómo debemos llevarnos con los demás. Así que no voy a hacer ni a dilatar más este tiempo que tenemos para hablar del reglamento interno. Vamos a revisar qué es, qué debe de contener, y entre ellos pues voy a ir dando cápsulas que nos apoyen para esa mejor relación entre empresa y colaborador. Bien, ¿qué es? Pues todos a veces entendemos el reglamento como que el conjunto de normas que tiene la empresa. Sin embargo, hay muchas empresas que no tienen reglamento, tienen reglas, tienen políticas, y la costumbre va siendo la norma, y que vamos ejecutando a veces acciones que no están basadas y que pueden dar juicios a tratos y a comportamientos diferentes. Por eso debemos empezar a dejar claro que el reglamento interno de trabajo va a ser el conjunto de disposiciones obligatorias, es decir, para todos, desde la dirección hasta el de limpieza, si lo queremos ver así, o el nivel más bajo de la organización, que nos ayude en ese desarrollo del trabajo, es decir, en el desarrollo de nuestras relaciones en nuestros centros de trabajo. Las disposiciones que deben contener, porque no es código de ética, porque son las que regulan y se basan en las obligaciones que tenemos patrones y trabajadores, o sea, los artículos que hemos visto la semana pasada y antepasada, ¿ok?
derivan de la Ley Federal del Trabajo y de las prohibiciones. Por eso dice, estas disposiciones derivan de la Ley Federal del Trabajo, quien es la encargada de regular las relaciones obrero-patronales. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué debe contener un reglamento interno? En él debemos dejar claras las horas de entrada, de salida, la duración de la jornada de trabajo, ¿ok? Si vamos a utilizar el sistema que definamos para controlar el acceso y la salida, ¿ok? Yo sugiero también, vamos a decir, establezco que tengo o voy a manejar un sistema de hand punch o biométrico, dejarle claro al trabajador cómo funciona, qué pasa si no lo opera correctamente, cómo avisar si él tiene o sospecha que no lo utilizó correctamente y no dejarlo como un acto punitivo. En mi experiencia les puedo decir que para todas las empresas que manejamos cuestiones de hand punch electrónicas biométricas, nos ayudan en la gestión, en la administración, son muy buenos, pero también acordémonos que no todos nuestros colaboradores son duchos o a veces por las prisas no nos fijamos de cómo usamos estos sistemas y de la mala práctica empiezan a crearnos un problema en la relación de trabajo. Porque resulta que se me olvidó checar, porque resulta que chequé mal, ya tengo la falta, ya me afectaron, ya me descontaron el día, y a veces, y ya lo trabajé. Obviamente esto genera mucho coraje. Entonces, todos nuestros sistemas que queden claros de cómo deben checarse la entrada, la salida, qué pasa si omitimos por error, por descuido, por olvido, por las prisas, alguno de esos elementos, cómo podemos corregirlos. Aclarémoslo, dejémoslo claro a nuestro personal, platiquémoslo y dejemos las puertas abiertas para que en caso de que algún colaborador tuviese problema en la hora de entrada y la salida, lo pueda arreglar. También en el reglamento se establecen los tiempos que nosotros destinamos para las comidas y los los periodos de reposo durante la jornada de trabajo. Acordémonos que para aquellos que trabajamos jornadas continuas, la ley nos pide que al menos demos media hora de descanso, que muchas veces se toma para los alimentos. Otras empresas tienen disponibles otros tiempos de descanso como partes preventivas de acuerdo a su proceso. Por ejemplo, aquellos trabajadores que pueden estar expuestos a mucho ruido, a vibraciones, a temperaturas extremas, establecen ciertos tiempos más largos o abren más periodos de descanso de breve tiempo para que el trabajador por un tiempo pues se desconecte de esas condiciones que van generando el estrés. Trabajemos para que la gente los conozca, los apoye y los ponga en práctica. Créanme que dentro de mi experiencia, muchos de estos tiempos están contenidos en el reglamento, pero son desconocidos por el personal. Asegurémonos que se sepa dónde deben empezar y terminar las jornadas de trabajo. Seamos claros. ¿Ah? ¿Por qué? Porque de repente nos topamos en casos con trabajadores que, pues sí, entran a tiempo, pero se van al baño, se van al comedor y de repente a su área de trabajo, en lugar de empezar, por ejemplo, a las 8, aunque checaron a las 7:30, empiezan a las 8:30. Entonces, dejemos claro a qué horas comienza la jornada de trabajo, cuánto tiempo tienen para checar antes y después de la salida. Esto, ¿por qué también es importante? Porque acordémonos que si no marcamos el tiempo previo que tienen para checar y el tiempo que tienen para salir, o sea, checar su salida, ¿qué puede provocarse? Puede generarse de manera, pues sin querer, un tiempo extra que el día de mañana, por alguna razón, nos exijan pagar. Entonces, para eso está el reglamento. Establezcamos a qué horas, en qué lugar empiezan y terminan las jornadas de trabajo,
cuánto tiempo previo tienen para checar su entrada y cuánto tiempo después de su salida tienen para checarla. 15, 20 minutos, ¿ok? También si van a haber tolerancias, no van a haber tolerancias, ¿ok? Y cómo se van a manejar esas tolerancias de tiempo. Dentro de las otras obligaciones, establecer los días, las horas destinados para hacer la limpieza del establecimiento, de la maquinaria, de las áreas de trabajo, de las herramientas de trabajo. Acordémonos que, bueno, no las hemos revisado a fondo, pero una de las obligaciones que tenemos como colaboradores es dejar limpia y en orden nuestra área de trabajo. A muchos no les gusta, sentimos que debe hacer otra persona. Entonces, esto también, el reglamento nos sirve para ello. Las normas e instrucciones de trabajo para prevenir accidentes de trabajo, es decir, desde nuestro reglamento interno de trabajo podemos empezar a ligar y a prevenir todos nuestros procedimientos, todo nuestro uso de equipo de protección personal y todas las normas que vayamos estableciendo en pro de la salud y el bienestar se pueden ir ligando al reglamento interno de trabajo. También allá debemos declarar cuáles consideramos como labores insalubres, peligrosas, que no deben desempeñarse por menores de edad o por mujeres embarazadas, sobre todo cuando trabajamos 3 turnos, ¿ok? Acordémonos que la Ley Federal del Trabajo maneja un capítulo dedicado al trabajo para menores de edad, donde nos dice a qué edad debemos de aceptar, qué tipos de trabajo se pueden hacer para menores de edad, dónde está la duración de la jornada para menores de edad, y lo mismo para la parte de las mujeres, ¿ok? E inclusive, ya hay muchas empresas que dentro de su código de ética, y lo vamos a ver, remarcan y recalcan esa protección o medidas profilácticas para las mujeres embarazadas. En el reglamento también se debe establecer esa obligación que tiene el trabajador para someterse a los exámenes médicos de reclutamiento, es decir, previos, los periódicos que vamos a desarrollar para ayudarle a asegurar su integridad física y emocional, sobre todo ahora con la norma 35. Acordémonos que la norma 35 y ya nos pide pues tener todos los exámenes médicos, además que por ejemplo como las normas que cuidan el ruido, trabajos como soldadura, trabajos para montacarguistas, perdón, entre ellos, establecen la vigilancia y los exámenes médicos que debemos poner en práctica. Entonces, empecemos por el reglamento a pedirle al trabajador que es su obligación acudir a ellos cuando así se les solicite. Si vamos a manejar permisos y licencias, ¿cómo se van a establecer? Algo muy importante, las disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. Tener en cuenta que la suspensión no podrá exceder de 8 días, la misma ley lo establece. El periodo máximo de suspensión como sanción son de 8 días a los colaboradores. Y también algo importante aquí que no lo dice la ley, y que, ojo, muchas empresas estamos acostumbradas a utilizar sanciones que no están en el reglamento, y entre ellas las suspensiones. El suspender a una persona y ese hecho de suspensión no esté previsto en el reglamento interno de trabajo, ¿qué puede originarnos? Pues que la persona nos demande, nos pudiese en un momento dado rescindir el contrato, porque lo que ella va a lucir, y si no, y obviamente no vamos a tener los elementos, que nadie le dijo que podía ser suspendido, que conocía esa función, y por lo tanto la autoridad te va a decir, efectivamente, tú no tienes aquí las cartas del juego escritas, establecidas, y por lo tanto esta suspensión no es válida. Por eso de allá la importancia, repito, como dije al principio, no solo es tener un reglamento, es darlo a conocer,
procurar que la gente lo tenga en cuenta, en mente siempre, para que esas relaciones sean lo más clara, lo más transparente posible. ¿Qué otro más debemos tener en el reglamento? Janine, una interrupción. Cristina creo tiene una pregunta y levantó su manita. A ver, Cristina, adelante. Hola, maestra, buenos días. Con referente a las suspensiones, ¿yo me puedo respaldar con mis actas administrativas? O sea, ¿sería válido para la conciliación? Si no tienes reglamento interno de trabajo, las actas administrativas te van a percibir de que sí, pero como no tienes un documento que establece cuáles van a ser las sanciones por ese acto, la autoridad te va a cuestionar y lo más seguro es que te la vote. Ok. Tenemos que empezar por construir el reglamento interno, ¿ok? Ok, maestra, gracias. Nada. Las demás normas que consideremos necesarias de acuerdo a la naturaleza de cada empresa o establecimiento para conseguir la mayor seguridad en el desarrollo del trabajo. En otras palabras, ¿qué nos dice esto? El reglamento de trabajo nos sirve primero para regular que se aplique de manera justa y equitativa un reglamento a toda persona, como dije al principio, que colabora en ese centro de trabajo. Y obviamente, pues, como todos somos colaboradores, todos, como dice, vamos a ser medidos por la misma vara. Ese es el primer punto. Dos, la autoridad te dice que antes de que establezcas cualquier sanción, mejor trabaja por establecer cómo quieres que se den esas relaciones, qué se debe de hacer. Entonces, ¿qué les puedo decir yo por salud, ahora sí, higiénica, de relación de trabajo, sobre todo en estos tiempos, sobre todo que ya tenemos una norma 35, es empezar a construir nuestro reglamento de trabajo y todas aquellas historias que nos han afectado, que nos han impactado de alguna o de otra manera, irlas manejando allá. Ejemplos que nos pasan todos los días. ¿Qué pasa con la gente que llega tarde? En el reglamento podemos establecer cómo vamos a tolerarlos, sí, pero para empezar, si vamos o no a tolerar los retardos, cómo los vamos a manejar. ¿Qué debe hacer una persona ante un problema si no va a poder llegar a tiempo a trabajar? ¿A quién le debe de avisar? ¿Cuánto tiempo tiene para avisar antes de ingresar a su trabajo? ¿Cuáles van a ser los justificantes? Si es una situación grave, ¿hasta cuánto tiempo después de su jornada de trabajo tiene para avisar? La acumulación de retardos va a incurrirse en faltas o en no faltas, va a tener derecho a sanciones. Toda la parte de si vamos a dar licencias, si vamos a dar permisos, con cuánto tiempo se debe solicitar para que podamos planear el trabajo, para qué circunstancias podemos acudir para solicitar un permiso o licencia, qué pasa si tenemos una emergencia dentro del horario de trabajo o antes de llegar al trabajo. O sea, todas esas situaciones. ¿Qué es lo bello de esto? Que siguiendo todas las normas y de acuerdo a las experiencias, este reglamento podemos irlo enriqueciendo, podemos irlo construyendo. Es decir, el reglamento podemos empezar desde lo básico e irlo complementando de acuerdo a nuestra forma, como sea nuestra experiencia laboral, para que vaya rigiendo y mejorando las relaciones de nosotros en el trabajo. Ese debe ser el objetivo del reglamento interno de trabajo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los pasos para construir un reglamento interno? Aquí se los comparto. Primeramente, tenemos que formular una comisión mixta. No es ni la de capacitación, ni es la de seguridad e higiene.
Es decir, estamos hablando de una tercera comisión, ¿ok? Que esta comisión se va a establecer, se va a constituir con el fin de construir el reglamento interno de trabajo. Y en ellos deben de haber igual representantes por parte del patrón como de los trabajadores. Si en nuestra empresa no tenemos reglamento, pero tuviésemos sindicato y lo vamos a construir, yo sugiero nosotros como empresa nombrar a nuestros representantes y pedirle al sindicato que nombre a sus representantes para que juntos construyamos el reglamento interno de trabajo. Los trabajadores y patrones entonces colaborarán para determinar los alcances que va a tener ese reglamento y asegurarse que lo que se establezca en él no vaya en contra de los derechos de ambas partes. Recuerden que la Ley Federal del Trabajo es muy clara, lo dice para los colaboradores, pero de alguna forma también se equipara y se equivale a la parte patronal. El reglamento no puede ir contra la renuncia de derechos. ¿Ok? Una vez que ambas partes se pongan de acuerdo, que lo tengan listo, ¿ok? Lo firmarán y para que tenga validez deberá depositarse ante la autoridad laboral correspondiente. Para este caso, bueno, la ley no ha cambiado, la ley en su artículo 425 nos dice que debemos depositarlo en la Junta de Conciliación y Arbitraje. En este caso, para aquellos estados donde ya no existe Junta de Conciliación, ya hay centros de conciliación, pudiesen depositarlo allá o en el Tribunal del Poder Judicial, que tienen las dos funciones, y para los estados como nosotros en Yucatán, donde todavía no se da el cambio, pues sí todavía acudiremos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para depositarlo, ¿ok? Lo dice muy claro, de conformidad al artículo 425 de la Ley Federal del Trabajo, el reglamento, una vez depositado, surtirá efectos a partir de la fecha en que lo depositamos y deberá imprimirse y repartirse entre los trabajadores. Además de que debe ser colocado en los lugares más visibles del centro de trabajo. Es decir, lo debemos dejar pegados en los lugares donde acostumbramos dar informes a los trabajadores para que ellos lo tengan de manera permanente. Y yo aquí lo que yo pudiese sugerir es que nosotros, área de capital humano, vayamos trabajando con nuestros supervisores, con nuestra gente, para que todos nos vayan quedando claro esos alcances que establecimos en el reglamento. Porque créanme que como costumbre mexicana, en mi experiencia en 30 años, lo que más nos cuesta a los mexicanos es leer. Entonces, aunque sí es cierto que cumplimos con la ley pegándolos en nuestros murales, en nuestras pizarras informativas en la empresa, la verdad es que hagan la encuesta del 100%, si tuvimos suerte, tal vez un 1 o un 2% lo lea. Entonces, la labor de concientización también nosotros la tenemos que hacer. ¿Ok? Algo importante, no me sirve de nada tener el reglamento y tenerlo firmado si no lo depositamos. La Junta también se respalda y dice, yo no lo tengo, por lo tanto no puedo atestiguar que lo que dice ese papel, que aunque esté firmado por las dos partes, es válido si se sabía o no. Entonces hay que cumplir depositándolo ante la Junta. Además de varias cosas, ¿por qué? El artículo 424 previo al 425 me dice que en la formación del reglamento debemos observar lo siguiente. Como veíamos, es formular la comisión mixta de los representantes de los trabajadores y del patrón. Algo muy importante, si ambas partes nos ponemos de acuerdo enseguida, ¿ok?
Cualquiera de ambas partes puede depositarlo a los 8 días siguientes de su firma, o sea, dentro de los 8 días puede ser inmediatamente, y en ese momento el reglamento empezará a surtir los efectos establecidos en él. Tercero, no producirán ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta ley, a sus reglamentos y a los contratos colectivos y contrato ley. Lo que yo decía, o sea, si nosotros escribimos algo que va en contra de los derechos de los trabajadores, no surtirá efecto. Y algo muy importante, por eso le digo, el hacerlo una vez, el corregirlo, el modificarlo de acuerdo a las experiencias se vale, porque el inciso cuarto me establece, los trabajadores o el patrón en cualquier tiempo podrán solicitar a la Junta se subsanen las omisiones del reglamento, se revisen sus disposiciones contrarias a esta ley o se modifiquen como nosotros lo sintamos correcto. Mientras se respeten los derechos y obligaciones de ambas partes, esto es un documento que se establece entre ambas partes, es decir, patrón, trabajadores. La autoridad lo respeta y puede aceptar las modificaciones que considere necesario, siempre y cuando sirvan para construir mejores relaciones de trabajo. Ya para concluir, quiero remarcar que en estos tiempos se me hace muy importante no solo tenerlo, como dije, darle vida, porque más que nunca yo considero que las empresas necesitan de ambientes laborales positivos, honestos, transparentes, y por eso nuestra preocupación como área de capital humano es procurar que la gente comprenda, viva y entienda sobre todo el por qué existen cada una de las cosas. Como en una casa, cuando ponemos las reglas de a qué horas vamos a comer, cómo nos vamos a comportar, porque son las reglas de convivencia. Estas son las reglas de convivencia dentro de una organización. Y si todas las cumplimos, si todas las observamos, no solo fortalecen nuestra cultura, sino también nos ayudan a una mejor convivencia. Yo aquí termino, les agradezco a todos el día de hoy su participación y nada más recuerden esto, algo que les decía que se me estaba olvidando, porque es importante hasta dónde llega la trascendencia de un reglamento. El 424 bis de la Ley Federal del Trabajo me dice, las juntas de conciliación y arbitraje harán pública para consulta de cualquier persona la información de los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren depositados en la misma. Asimismo, deberán expedir copia de dichos documentos en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la información gubernamental de las entidades federativas según corresponda, o sea, hasta dónde la transparencia del documento y la trascendencia del mismo, y de preferencia el texto íntegro de las versiones públicas de los reglamentos interiores de trabajo deben de estar disponibles en forma gratuita en los sitios de internet de las juntas de conciliación y arbitraje. Es decir, que pues ahora sí, por eso nos piden, ¿ok?, que los presentemos porque ya quedan a la luz pública de todos y ya no hay esto me lo saqué de la manga, ¿ok? Las actas de administrativas me ayudan, pero su fuerza la van a cobrar cuando tengamos un reglamento interno de trabajo, ¿ok? Pues si no hay ninguna pregunta más, gracias a todos por acompañarme en esta breve reflexión del reglamento interno de trabajo. Ya sabemos qué pasos tenemos que dar, qué información debe de contener y nos vemos la próxima semana para platicar un poco del código de ética que muchas empresas empiezan a usar. ¿Qué es el código de ética? ¿Cómo lo podemos conformar?
cómo trabaja en conjunto con el reglamento, cómo se apoyan y por qué es importante un código de ética. ¿Estamos? Entonces nos vemos el próximo martes 9 de noviembre. Y pues a todos nuevamente les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube, en nuestro canal MR Global. Gracias a todos. Muchas gracias, Janine. Muchas gracias a todos. Y bueno, en el chat les dejamos ahí directo el link para que puedan retomar algunas pláticas. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, Janine. Gracias, Ver. Gracias, Dayana, a ti. Mucho gusto.